Ya, muy buenos días, hermanos presentes, y también saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan a través de la plataforma de internet. Sean todos muy bienvenidos, mis hermanos, los presentes también, y las visitas, porque tenemos una visita por ahí, ¿cierto? ¿Dónde está Mamelita? Muy bienvenido, ¿eh? Y así todos los que habitualmente el regreso de Catalina, ¿no es cierto?, con su madre, y Maxi, ¿ya? De ahí nos van a contar cómo le fue, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar nuestro estudio, mis hermanos, que le hemos dado este nombre, que nada nos distraiga. El peregrinaje está sujeto a distracciones. ¿Cuántos más los más jóvenes? Los más jóvenes obviamente están expuestos a más distracciones, lo hemos dicho así, como tentáculos que nos atraen, tentáculos del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Todo eso atrae, pero la Biblia dice que eso no proviene de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, sabiendo esa verdad bíblica, esa demanda tan grande que el Señor nos pone ahí, no obstante somos pecadores y siempre estamos de alguna manera distrayéndonos de nuestro objetivo. Y estuvimos viendo ejemplos en las reuniones pasadas en este tema, en relación a testigos que la Biblia presenta, ahí en el capítulo número 11 de Hebreos, ¿cierto?, que vivieron por fe, caminaron por fe y murieron creyendo, incluso algunos que estuvimos leyendo ahí, ¿no es cierto?, Hebreos 11:13, que no recibieron lo prometido, pero lo vieron de lejos, lo confesaron. Es decir, ellos murieron esperando las promesas. Quizás nosotros, hermanos, aunque en lo personal yo no creo, yo creo que vamos a ser testigos presenciales de la venida, del arrebatamiento de la iglesia. Cristo va a volver muy pronto a buscarnos. Pero tengo que decir esto, si así no fuere, si la muerte nos alcanza, vamos a morir esperando las promesas de Dios. Por lo tanto, nada nos debe distraer. Así como un Abel hizo lo que tenía que hacer y fue hallado un testigo fiel, ¿no es cierto?, obedeció. Así como un Noé, un Enoc, un Abraham, Sara, no fueron perfectos, pero siguieron esperando la promesa de Dios. Y finalizábamos la semana pasada con Moisés, un hombre que, imagínense, tenía el futuro, como podríamos decir, asegurado, hijo de la hija de Faraón, en todo aspecto. Pero él rehusó, prefirió el vituperio del pueblo, el vituperio de Cristo, menciona ahí, porque seguir a Cristo no es sinónimo de aplauso, ni de prosperidad, ni de plenitud en esta vida, sino todo lo contrario. Él prefirió eso porque tenía puesta la mirada en qué, no sé si se acuerda alguno, en lo invisible, ¿cierto?, en el invisible. Esos somos los peregrinos, hermanos. Hemos sido puestos en un camino que el hombre natural, racional, no puede entender cómo nosotros nos gozamos con algo futuro que para ellos no tiene ningún valor porque se sustenta solamente en la fe, en la esperanza. Pero nosotros sabemos que esta fe que el Señor nos ha dado es una fe que se demuestra con convicciones. Y eso es lo irracional para ellos. Nosotros esperamos desde los cielos nuestro Salvador. Decía nuestro hermano, no hay ninguna otra solución en este mundo sino solamente Cristo. Y por eso que hoy día, en esta mañana, vamos a hablar precisamente de esto, basado todavía ahí en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús. ¿En quién más vamos a poner los ojos, hermano? ¿En quién más? Sino en Jesús. Acuérdense ustedes que la Biblia ya lo decía cientos de años antes de Cristo, maldito el varón que confía en el hombre. Hay un problema hoy día con la sociedad actual que confía mucho en la gente, que confía mucho en los hombres. Y por eso hay mucha decepción. Y si nosotros confiamos en los hombres y ponemos nuestras fichas, ¿cierto?, nuestras fichas de confianza en los hombres, tarde o temprano nos vamos a decepcionar. Y esto vaya también para los más jóvenes, que recién están saliendo del cascarón, entrando en la sociedad. Muchas veces a los viejos no nos entienden. Pero los años no pasan en vano, y uno en el transcurso de los años va aprendiendo, y sobre todo relacionado con la palabra de Dios, que
realmente ese texto de Jeremías es muy cierto. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza, mis amados hermanos, ni siquiera debe estar puesta en nosotros mismos, ¿sabía usted? Porque nuestro corazón, dice el mismo profeta Jeremías, aún es perverso y engañoso. Las corazonadas que a veces se nos vienen a nuestra mente, cuidado, no confiemos en esas corazonadas, sino que confiemos en aquel que nunca, nunca, jamás nos va a decepcionar, que es nuestro Señor Jesucristo. El otro día cantábamos ese himno también. Oh, qué amigo nos es Cristo, ¿cierto? No hay otro como Él. Un amigo que no va a fallar, un amigo que está disponible 24/7 para nosotros. En cualquier momento usted se despierta a las 4 de la mañana, afligido, ahí está su amigo, ahí está Cristo. Él nunca nos va a decepcionar. Y lo digo en una relación muy íntima también. Nosotros como matrimonios, ¿cierto? Muchas veces nos decepcionamos, hermano. Pero el Señor Jesucristo nunca nos va a decepcionar. Y es muy importante eso porque uno piensa que la vida es como estos cuentos que se nos relataban cuando éramos niños, ¿cierto? Siempre terminaban los finales felices, ¿cierto? Las teleseries también, cuando veíamos el último capítulo, ¿cierto? De Ángel Malo, ¿ah? De la madrastra, o se me cayó y nos alegramos porque quedaban todos felices. Y nosotros nos miramos y seguíamos igual. La vida sigue. La Biblia nos predice eso, nos anuncia que la vida no es un cuento de hadas, sino que es un peregrinaje, un tránsito que tendrá matices, momentos de alegría, momentos de gozo, como quisiéramos que fuera para siempre, pero son solo chispazos. Es como el flash de la cámara, chispazos de felicidad. ¿Y después qué? El salmista decía, y Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Entonces, puesto los ojos en Jesús, se llamará esta reflexión de esta mañana, y los invito a abrir sus Biblias, por favor, yo creo que las tienen abiertas ahí, en el capítulo número 12 de Hebreos. Vamos a dar lectura al versículo 1, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, deténgase un poquito allí, ya esto lo hemos estado analizando. Una grande nube de testigos que vivieron, que caminaron y murieron por fe, creyendo en aquel que ha prometido. Nosotros vivimos esperando la promesa. Y el Señor va a cumplir su promesa. Dice en la segunda parte, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí está la frase clave o central de esta mañana. Versículo 2. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Note este mandamiento, esto comienza con un imperativo. El verbo considerar está en imperativo. Versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hablábamos un poco del desánimo en general, no solamente de esta iglesia local, todas las iglesias que procuran vivir en consonancia con la Biblia, están viviendo un sopor que es característica del último tiempo, hermanos, ¿ya? No vamos a hablar de las grandes multitudes que están en otra, están en un júbilo falso, en unas promesas falsas, en una motivación falsa. Estamos hablando de los que por gracia hemos nacido de nuevo, sabemos que el desmayo y el cansancio está ahí a la puerta, a la vuelta de la esquina, como se dice, y para contrarrestar aquello, ¿a quién tenemos que mirar? Tenemos que mirar a Cristo y mirar su obra. Imagínense Él santo, y lo voy a citar en virtud del profeta Isaías cuando mencionaba esa visión celestial, cuando decía santo, 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 es decir, el Señor Jesucristo siendo santísimo, eso es lo que quiere decir 3 veces santo, santísimo, no hay otro como Él, vivió tal contradicción de manos de pecadores, hermano. El repudio, la ignominia, la afrenta, los escupos, el desprecio de su propio pueblo. Es que su amor es tan grande, hermanos. ¿Usted cree que si su amor no fuera grande, usted y yo tendríamos la posibilidad de ser salvos? Lo decía también nuestro hermano, ¿cierto? Aquí en la coordinación. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, es que nosotros siendo buenas personas,
En que nosotros siendo personas nobles, no, nada de eso. En que nosotros siendo ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso nos debe llenar de gozo, hermano. El amor de Dios nos constriñe, nos aprisiona en su corazón. Eso significa. Entonces vamos a analizar esto a partir del versículo 12, de la segunda parte del versículo 12. Lo primero que dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay una versión que agrega, nos asedia fácilmente. Nosotros después que termine la reunión vamos a salir gozosos porque hemos cantado, nos hemos alegrado, hemos visto a los hermanos, nos hemos estimulado al amor, a las buenas obras, hemos escuchado la palabra que nos alienta, que nos consuela, ¿cierto? Pero rápidamente vamos a ser asediados con el pecado y con el peso del pecado. Y eso lo vamos a tener que vivir hasta el día de nuestra redención final. ¿Cuándo es el día de nuestra redención final? Ojo con esto, puede ser hoy día mismo. Los creyentes estamos esperando el retorno de Cristo para venir a buscar a su iglesia. Y ese día, que puede ser hoy día, significa que seremos revestidos de gloria, transformados, nunca más relación alguna con el pecado. Imagínense qué tremendo panorama tenemos nosotros los creyentes. Entonces, eso nos llena de esperanza. Pero en la práctica, en el día a día, somos asediados fácilmente por este peso y pecado que está ahí presente en nuestras vidas, porque todavía portamos un cuerpo pecaminoso. Analicemos primero esta parte, hermanos, este asunto de el peso del pecado, de lo que significa la carga del pecado. Todos nos acordaremos que el Señor hace un llamado imperativo ahí en Mateo capítulo número 11, un pasaje clásico que siempre se cita, y a veces se confunde porque se presenta como una invitación. Usted cuando invita a alguien le deja la libertad a que venga o no, ¿cierto? Que vaya o no a lo que usted, al evento, por ejemplo, que usted está invitando. Pero aquí el Señor Jesucristo no está invitando, está mandando. Leamos lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo 11, 28. Mire, nuevamente la gramática es muy importante. El verbo venir, ¿en qué está conjugado? En un imperativo, en un mandamiento. Venid, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, este imperativo, ¿no es cierto?, del Señor Jesucristo nos ordena, valga la redundancia, porque es un mandamiento, a descansar en Él. Cuando habla de peso y de pecado, es algo que realmente nosotros no podemos sobrellevar, hermanos. Es algo que solamente el Señor Jesucristo lo puede dimensionar. Cuando Él fue rumbo a la cruz, ¿cierto? Él cargó un madero, el madero de la cruz. Le pusieron una pesada cruz en sus lomos. Pero por ahí Él flaqueó en su humanidad y el soldado obligó a un tal Simón, muy bien, de Cirene, ¿cierto?, que portara la cruz, que la llevara. Entonces fueron muchos años, quizás de pregunta personal, de decir, yo creo que solamente el Señor cargó la cruz. ¿Y quién es este Simón de Cirene que llevó esa cruz? ¿Compartió el peso de la cruz? Después entendí, y después entendemos todos, que el peso de Simón de Cirene era el peso de la madera, pero no el peso intrínseco, no sé si se entiende, el peso moral, el peso espiritual de la cruz. Y ese peso lo cargó solamente el Señor Jesucristo, rumbo al Gólgota. Y entre ese cúmulo de peso, imagínense usted, voy a poner una unidad de medida, una tonelada de peso, ahí estaban también tus pecados y los míos. Y Él se los llevó al monte de la calavera para clavarlos en la cruz. Entonces cuando nosotros vemos, hermano, este llamado imperativo del Señor es porque Él sabe lo que significa el peso del pecado. La culpa del pecado pone
en los hombros de los hombres, cuando digo hombre digo mujer, de la humanidad, un peso que a usted le puede llevar a la condenación. Si usted muere ahora mismo sin dejar ese peso en Cristo Jesús, usted se va al infierno y se pierde por toda la eternidad. Pero todavía la puerta de la salvación está abierta. Si eso es lo que se tiene que siempre predicar. Así como Noé predicaba que venía un diluvio, la gente se burlaba, este está loco, este está chiflado, y el diluvio vino y se los llevó a todos, dice, ¿no es cierto?, porque no entendieron. Así también el día de hoy, los predicadores que procuran servir con fidelidad a aquel que lo llamó, no pueden dejar de predicar este evangelio. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? ¿A los buenos? A los pecadores, dice Pablo, de los cuales, dice él, yo soy el primero. Convicción de pecado. 1 Timoteo 1:15. Ahí nosotros vemos, hermanos, que el peso del pecado debe ser dejado en la cruz de Cristo. El apóstol Pedro, por su parte, dice, ya siendo nosotros creyentes, ¿cierto? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. 1 Pedro 5:7. Nos cuesta, ¿no es cierto? Cuando uno es inconverso, carga la culpa del pecado. Uno no sabe lo que es el perdón de Dios, porque ni siquiera uno mismo se perdona. Muchos que han vivido en el fango del pecado dicen, no, ¿qué me va a perdonar Dios si soy tan malo? Dice la Escritura que aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, como la grana, ¿cierto?, intensos como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como la nieve o como la blanca lana. Es decir, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar aún los pecados más intensos que ni siquiera tú piensas en sí mismo perdonarte. Pero en Cristo hay descanso, en Cristo hay perdón, en Cristo hay salvación. Y Él manda a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. No podemos, siendo creyentes, hermanos, seguir llevando la culpa del pecado. No podemos vivir como una vida purgativa, como nos enseñó la Iglesia Católica. Que si usted no guardaba los sacramentos y no hacía esto y aquello, las penas del infierno se le van a venir encima. Los que somos cristianos ya hemos sido absueltos de toda condenación. Escuche muy bien. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación, eso significa ninguna acción penal, ninguna penalidad hay para los que están en Cristo Jesús. Si eso no significa descanso, no sé cómo llamarlo. No sé si alguna vez usted ha tenido alguna deuda grande, ¿ya? Una deuda que no le deja dormir. Y un día se resuelve ese problema. ¿Qué significa para usted? Un descanso, un alivio. El peso se salió, ¿cierto? Y así también, en esa analogía puramente humana, lo llevamos a lo espiritual. Cuando nos despojamos de todo peso y del pecado, hay descanso. La Biblia dice, el Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 8, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo me tomo de lo que decía nuestro hermano acá, los hijos. Cuando los hijos confían en los padres, le dicen las cosas. Y eso les hace libres. La verdad siempre nos va a hacer libres. La mentira se transforma en un peso que podemos llevar años, hermano. Que el Señor nos ayude a despojarnos siempre de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora, en Hebreos capítulo número 12, dice algo más, porque es necesario despojarse de ese peso. Porque tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Ya? Aquí el autor de Hebreo está poniendo una analogía muy propia, muy similar a la del apóstol Pablo. Por eso algunos creen que Pablo escribió esta epístola. Bueno, ya lo comentamos en alguna oportunidad, creemos que no pudo haber sido Pablo por algunas razones que no las vamos a presentar acá. Pero el autor de Hebreo, no me cabe la menor duda, inspirado por las enseñanzas de Pablo, presenta una enseñanza muy ajustada a lo que significa la vida del peregrino. Nosotros estamos exactamente como corriendo una carrera. Por eso es importante despojarse. No sé, usted ha visto los que corren en el estadio o los que corren la maratón, no van con vestimentas pesadas, ¿por cierto? Imagínense usted un corredor con una mochila,
o con las pesas, en fin, zapatos gruesos, no, lo más livianito posible. Debemos despojarnos para que podamos correr con eficiencia la carrera, hermano. Si arrastramos todos nuestros problemas, ¿cómo vamos a correr? ¿Cómo vamos a ser eficientes en nuestra carrera? Nos vamos a cansar a media cuadra, pues, hermano. Aquí lo que está enseñando es que nosotros tenemos una carrera que el autor de Hebreo usa el término griego agón. Agón, de donde deriva la palabra agonía. Es una carrera agónica, que ninguno de nosotros está disfrutándola en cierto modo, porque ya basta ya, ¿no es cierto? Y no me diga que no, porque los santos, ahí en Apocalipsis dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cierto? Habacuc, nos acordábamos de Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor? Nos acordábamos de Jeremías. Las contradicciones de su propia vida le llevaron a decir, bueno, tú me seduciste y fui seducido y fuiste más fuerte que yo y me venciste. Me convenciste de que esta es la verdad y voy a seguir adelante a pesar de mis contradicciones. La carrera es agónica, hermanos. Por eso que, insisto, no tiene nada que ver en aquellos predicadores fascinerosos que nos dicen que la felicidad está en este mundo y nos vamos a alegrar aquí y vamos a obtener todas las promesas y las recompensas aquí. Ese no es el Evangelio. Ese es el mensaje de Satanás que dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Hoy día hay una cristiandad nominal que se ha postrado ante el Dios de este siglo, que es Satanás. Pero los creyentes, hermanos, estamos llamados a correr esta agonía, ¿cierto? Esta carrera agónica con paciencia. Esa palabra paciencia que aparece allí también alude a perseverancia, a sufrimiento, a tolerancia. No es una paciencia meramente en un término leve, sino que apela a hacerse fuerte ante la adversidad, ante la prueba, ante el desánimo, ante las contradicciones. Hoy día estamos bombardeados con un cristianismo de éxito, ¿no es así? Un cristianismo de prosperidad. Y por lo tanto, cualquier cristiano que no viva esa prosperidad se va a autocuestionar. Por ahí el líder me dice, si eres cristiano, Dios te quiere feliz, Dios te quiere próspero, Dios te quiere en todos los ámbitos de la vida prósperos. Y cuando eso no ocurre, ¿qué le ocurre a esa persona? Como se dice, ¿qué le ocurre a ese cristiano? ¿No es que también se le decía? Se decepciona y entra en conflicto. Y va donde su pastor y le dice, mire, todo lo que usted predica a mí no me resulta, me va mal en los negocios, me va mal en lo sentimental, la salud, ¿para qué le digo? ¿Y qué le dice el predicador? Lo primero, ¿entregaste tu diezmo? ¿Entregaste tu pago? Sí, digámoslo. Eso es lo primero. Si estás, es como DICOM, cuando usted quiere hacer un trámite importante, le piden DICOM, ¿o no es así? Y usted tiene que ir al boletín a Equifax, ¿cierto? Sacar el reporte, si no nadie lo infla. Después que usted se ha puesto al día, le dice, el problema es que te falta fe. No has creído en las promesas de Dios. Es que tienes que arrepentirte de hablar en pequeñito, tienes que hablar en grande. Y el hombre entra en un conflicto. Bueno, muchos de esos han salido de esos lugares y han llegado al verdadero evangelio. Y se encuentran con el Cristo de la gloria, el bendito, el que amamos, hermano, y esperamos. Y le dice, no te preocupes, en el mundo tendréis aflicción. Miradme a mí que yo viví tal contradicción de pecado, ¿por qué va a ser raro que tú sufras en este mundo siendo cristiano? Si yo también padecí. El propio Señor Jesucristo dijo, el que salva su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida, la hallará. Frases célebres de Cristo que nadie las cotiza porque no nos conviene. Morir por Cristo, padecer por Cristo, no es un mensaje popular, no es un mensaje que motive, no es motivador para nada, pero para los inconversos, porque para el creyente es poder de Dios. El evangelio siempre va a ser poder de Dios. El apóstol Pablo pone esta analogía de que los que corren en el estadio corren para ganar la corona. Nosotros desde que somos creyentes, simbólicamente en esta analogía, en este ejemplo comparativo, dice Pablo que nos puso en el estadio y estamos corriendo la carrera. ¿Y cómo tenemos que correr la carrera? Legítimamente, de modo de obtener la corona.
Pero también el apóstol Pablo menciona ahí, si lo quiere leer, primera a Corintios 9, versículo 24 al 27, dice que el que corre de todo se abstiene. Hay una disciplina, hermanos. Imagínense un deportista de alto rendimiento, se va de farra, se va de fiesta con los amigos, se levanta no sé a qué hora, come de todo, se descontrola en el vicio. ¿Cómo va a ser un buen deportista? Y tenemos ejemplos aquí en Chile de esos deportistas. Vaya que tenemos ejemplos, malos ejemplos para nuestros jóvenes. Pero el creyente, hermanos, es mandado a obedecer. Ahora, esa carrera debe ser con paciencia, algo que tampoco nos gusta. Y en parte tiene relación con lo que vamos, Dios mediante, a tratar con nuestros jóvenes y niños, especialmente la próxima semana, el sábado 1 de agosto aquí, porque estamos en una generación de la búsqueda del placer instantáneo. No queremos mucho trabajo para obtener logros. Y esto se está acentuando con las generaciones más nuevas, hermanos. Yo les digo a mis hijos, yo soy de una generación en que éramos medio, permítame, y disculpe que lo diga, éramos medio abrutados. Es decir, usted llegaba a un trabajo y se sacaba la mugre y quería permanecer de alguna manera en su trabajo, lograr algunas cositas, qué sé yo, y esa es nuestra vida. Pero después las cosas han cambiado. La tecnología, los accesos al conocimiento, los accesos a una mejor vida de prosperidad, va llevando a generaciones que quieren todo rápido, instantáneo. Es como la generación del microondas, pues hermano. Si el microondas nos revolucionó la cocina. ¿Cuánto tiempo usted tenía que esperar calentar un vaso de leche o qué sé yo? Parece que estoy diciendo la verdad, ¿eh? Que se ríe. Entonces, en ese sentido, hay una palabra que está perdida en nuestra generación, la palabra paciencia. Somos impacientes. Usted lo vive en el supermercado, se cae el sistema, se cambia la otra, después se cae la otra y vuelve la otra y corre más rápido, en el tráfico, en su trabajo, en la familia. Vivimos buscando lo instantáneo. El Señor nos dice que la paciencia es necesaria. Por eso que Él permite tribulaciones, pruebas. ¿Sabe para qué? Para desarrollar algo que no tenemos o somos carentes de aquello. Carentes de paciencia, perseverancia. Nunca olvidemos que la paciencia también está en los distintivos del fruto del Espíritu. ¿Se acuerda cuando Pablo le decía a los Gálatas, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, perseverancia, tolerancia? No en vano la Escritura dice que la iglesia se reunía en torno a esta palabra y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, y perseveraban en la comunión unos con otros, y perseveraban en el partimiento del pan, y perseveraban en las oraciones. ¿Qué otra cosa podemos hacer para motivarnos y automotivarnos? Nada, tenemos que obedecer. Entonces, cuando habla la Escritura de que debemos correr con paciencia, hay muchos textos que podríamos agregar. El apóstol Pablo, ¿no es cierto?, habla mucho de aquello de paciencia. La paciencia produce prueba, la prueba esperanza, ¿cierto? Y nosotros vemos la secuencia del peregrino. Ahora, hay algo que quiero decirle también en virtud de esto. La Biblia garantiza de que nosotros somos hijos de Dios cuando tenemos perseverancia. Los creyentes somos los únicos que vamos a perseverar hasta el fin, ¿sabía usted? No porque usted sea macanudo, no sé si esa palabra se usa, jóvenes, voy a tener que actualizarme, ¿no? No porque nosotros seamos bacanes. Ah, ¿qué tal? Sino porque el Señor ha puesto un distintivo en nosotros. Vamos a perseverar. El autor de Hebreos dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, de los que de alguna manera desisten o se transforman en desertores. ¿Se acuerda del tal Demas? Demas no tiene ninguna característica o cualidad que Pablo le diga, fiel compañero, colaborador. No, Demas, sin pena ni gloria. Y el broche de oro de Demas fue ¿cuál? Que abandonó a Pablo porque amó al mundo. Hermano, el Señor nos guarde, ¿cierto? Por eso servir con temor y reverencia al Señor. Porque el mundo tiene tentáculos.
que nos atraen. Pero el creyente no va a retroceder para perdición, sino el creyente es aquel que tiene fe para preservación del alma. Hebreos 10:36. ¿Perdón? Hebreos 10:39. Bueno, hermanos, vamos a seguir avanzando. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo ahora 2. Que en realidad esa era la introducción. Ahora vamos a partir. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bueno, ustedes saben que Cristo es eterno. Él no fue creado, no es una criatura pequeñita. Él siempre existió. Él se manifestó en el Antiguo Testamento en revelaciones que se conocen como teofanías. ¿La ha escuchado? Teofanías, manifestaciones de la deidad, manifestaciones de Dios. Aún no corporalmente como vemos en los evangelios, pero Él se manifestaba en el Antiguo Testamento. Vemos que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué digo esto? Porque el propio Isaías, que escribió 700 años antes de Cristo, hablando del Dios Todopoderoso, decía, miradme a mí y sed salvos. ¿Se acuerda ese texto? Isaías 45:22, a ver si lo vemos, lo leemos de manera literal ahí. Este es un texto muy decidor, hermano, ¿eh? Hay muchos pasajes que los pasamos por alto. Isaías capítulo número 45:22. Dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Jesús es Dios. Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, ¿sabía usted? El Antiguo Testamento muestra mucho la palabra Jehová. No vamos a discutir Jehová, Yahweh, siempre yo lo advierto. No se preocupe de eso, porque ninguno de los dos son ajustados a lo que es lo que se conoce como tetragramatón. YHB corta H no se puede pronunciar, no tiene vocales. Pero entendemos que esa deidad, que es traducida como el Señor, se revela en el Nuevo Testamento como Jesús, como nuestro Salvador. Por ejemplo, en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Y el Señor dijo, Juan 10, yo soy el buen pastor. Y así muchas cosas. Este texto de Isaías dice, mirad a mí y sed salvos. No hay salvación si no miramos a Cristo. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Y esto es un llamado para aquel que todavía no tiene las cuentas ajustadas con Dios, ¿ya? Cuando digo cuentas ajustadas no es que usted tenga que pagar, sino que Dios le va a perdonar toda su deuda en Cristo Jesús. Pero para eso hay que mirar al Señor. Nosotros nunca olvidemos, hermanos, que hay una enseñanza del propio Cristo, cuando recién comienza su ministerio, ustedes se acordarán, y que, dicho muy de paso, lo escuchábamos mucho en los evangélicos clásicos que predicaban por ahí. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Muy bien, muy bien. Juan 3:14. Y el Señor Jesucristo está aludiendo a una experiencia que tuvo Israel allá en el desierto, donde vinieron unas víboras venenosas, y resulta que el Señor le dio la instrucción a Moisés a construir una serpiente de bronce. Usted dirá, pero ¿qué similitud, qué analogía puede haber entre una serpiente que está estigmatizada por Génesis, ¿cierto? Satanás, el propio Apocalipsis dice la serpiente antigua, el diablo, Satanás, y que se asemeje con la figura de Cristo. Hay una razón teológica ahí que no la vamos a comentar porque vamos a invertir mucho tiempo, pero nunca olvidemos que el Señor en la cruz se hizo maldito por nosotros para llevar la maldición del pecado. Maldito estaba escrito, maldito todo aquel que cuelga de un madero. Ese es nuestro Cristo, el que nos amó. Se hizo maldito por ti y por mí, vil pecador. Y él dice, así como la serpiente que tuvo que levantarla Moisés y todo aquel israelita que era mordido letalmente por esa serpiente venenosa, tenía que mirar la serpiente, inmediatamente era salvo. Era una tipología, era un símil de lo que es Cristo. Es como dice algún himno, ¿no es cierto? ¿Estás cansado? Me hirió el pecado, dice otro himno,
Fui a Jesús, mostréle mi dolor. Entonces cuando nosotros sabemos que somos pecadores, ¿a quién tenemos que mirar? No podemos poner la mira sino exclusivamente en Jesús, en Cristo. El único que nos puede redimir de la condenación del pecado. Por eso que Pablo, ya nosotros siendo cristianos, acompáñenme a Colosenses, por favor. En Colosenses se amplía esto porque nosotros ya descansando en la cruz de Cristo, siendo salvos por la obra de Cristo, no obstante tenemos que seguir mirando a Cristo. Nuestros ojos tienen que estar puestos allí. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. La epístola del apóstol Pablo a los Colosenses dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad ¿qué? Las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Deténgase allí. El famoso Pedro, el apóstol Pedro, en un momento también falló. ¿Se acuerda que quiso reconvenir al Señor? Es decir, darle un consejo. Señor, no vayas a Jerusalén para que no padezcas, porque él dijo, es necesario que vaya a Jerusalén y padezca de los principales sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, es decir, del poder religioso, y morir. Pero Pedro, en un momento de desliz, en su mente natural, dice, Señor, no vayas para allá. Y si el Señor no hubiese ido para allá, no hubiese ido a Jerusalén, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería del Evangelio? Él tenía que morir. Se da cuenta que cuando uno pone la mira en las cosas de los hombres, porque el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, siempre tiene relación con lo temporal, con lo tangible, con las cosas que vemos. Por eso también me acordaba, hermanos, permítame ir mezclando cosas acá o incorporando. A propósito de siempre nuestras reuniones están destinadas también a orar. No es malo orar por todas las cosas que se piden, ¿no? Pero creo que las primeras peticiones debieran estar tal cual como el Señor Jesucristo nos enseñó. Primero una doxología, una alabanza. Después, hágase tu voluntad. Así como en el cielo, así en la tierra. ¿Se acuerda Salomón cuando fue investido como rey? No pidió nada de lo que nosotros habitualmente pedimos. Salud, prosperidad, que nos vaya bien, no pidió nada de eso. Pidió sabiduría, pidió discernimiento. Porque ¿qué pasa si el Señor te prospera y no tienes sabiduría para administrar esa prosperidad? Te vas a deslizar, te vas a olvidar de Dios, y eso es lo que pasa, hermano. El Señor así se lo advirtió al pueblo de Israel. Por lo tanto, volviendo al punto acá, es muy importante, hermanos, entender que un creyente puede perder la mirada, se puede distraer y dejar de mirar a Jesús. Así pasó con Pedro. Y Pablo nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces, no antes, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Note que el destino final de nuestra espera, de nuestra mirada hacia el cielo, es nuestra glorificación. Ya la semana pasada citábamos a Moisés, ¿no es cierto?, en Hebreo 11, 25 al 26, cuando dice que él tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón, como viendo al invisible. Porque ninguno de nosotros puede tampoco decir, yo le voy a fallar al Señor. Todos somos vulnerables a fallarle al Señor. Tú no eres un superhombre, ni yo, ni nadie. Es súper cristiano. El apóstol Pablo dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, desviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Por eso es muy importante, puestos los ojos en Jesús, que dice, el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa, hermanos, que Él sea el autor y consumador de la fe? Que no es un hombre el que creó todo esto, esto es un plan divino, hermanos. La salvación es un plan diseñado desde la eternidad donde no existía nada.
Él es el autor, Él es el que creó todo esto. Lo leíamos en su oportunidad cuando estuve hojeando algunos apuntes, cuando partimos el estudio de Hebreo en el año 2023, hermano, increíble cómo pasa el tiempo. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Note, todas las cosas tienen una causa, se llama Jesucristo. Dice, y por quien todas las cosas subsisten, es decir, todas las cosas creadas se mantienen por Cristo. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones, note, no sin aflicciones, ve que el camino, las pisadas de Cristo son aflicciones, hermano. Nosotros se nos vendió una pomada de que el cristianismo no es aflicción. ¿Pero de qué estamos hablando? Por aflicciones, dice el Señor, llega a ser el autor de la salvación de ellos. Hebreos 5:9 también lo ratifica, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, nuevamente la misma palabra, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hay un texto, hermanos, que encierra todo esto, que es el hermoso texto de Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Dios es el único que puede hacer eso. Cuando uno se pone en el lugar de Dios, pasa a ser un narcisista, un amador de sí mismo. Pero Dios no es narcisista. Él es digno de ser adorado y que todo sea para su gloria porque Él es santo. Y dice 3 palabras. Hay una trilogía muy interesante ahí que quiero repasarla. Porque de Él, la causa inicial, nace en Él. El origen de todas las cosas es de Él. Y no solamente porque de Él, sino que dice, y por Él. Es decir, el medio por el cual se llevan a cabo todas las cosas es por Él. No estamos nosotros ahí. Nosotros somos solamente beneficiarios de toda esta obra de salvación. Por eso que lo único que podemos decir, gracias Señor. No podemos ponernos a la par con el Señor como corredentores. No, solamente Él. Porque de Él es la causa. Porque por Él es el medio. Pero hay una palabra más. Porque para Él, para su gloria. Es decir, todo lo que Él ha hecho, cual alfarero, lo ha hecho para su gloria. Por ejemplo, hay una gran lección que Dios le da a Jeremías, al profeta Jeremías. No te voy a decir nada, sino primero anda en la casa del alfarero. Yo muchas veces hago alusión a una localidad muy cerquita de Santiago, unos 80 kilómetros será, se llama Pomaire. ¿Cuántos han ido a Pomaire? Bueno, ahora usted va al supermercado y encuentra las mismas gredas más baratas allá. Greda, arcilla, barro. Antiguamente uno incluso en las tiendas veía cómo las armaban. En la rueda, el alfarero tomaba una masa de barro sin valor, sin forma, amorfa. Eso somos nosotros. De la misma masa, dice Pablo, de la misma masa. Hizo un vaso para honra y otro para deshonra. Pero ¿qué quiero ahí precisar? El alfarero pone sus manos soberanas en la masa amorfa y le empieza a dar forma. Y una vez que termina ese utensilio, se lo presenta a sí mismo para su gloria. Lo que lleva a la gloria no es la materia prima. Tú y yo no tenemos ningún valor en sí mismo, como nos dice la psicología, como nos dicen los falsos predicadores de la prosperidad. Tú tienes valor. No, nosotros no tenemos ningún valor. Lo que tiene valor es la obra que Cristo ha hecho en tu vida para su gloria. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, ¿cierto? Porque Él es el autor, y no solamente autor, sino que consumador de la fe. Juan capítulo 19, versos 28 al 30 dice, cuando el Señor vio que estaba todo consumado, dijo, tengo sed. ¿Sabía usted que el Señor cumplió toda la Escritura desde su nacimiento, en su crecimiento, en su ministerio y en su muerte? Y me atrevería a decir, aún después de su muerte. Porque estaba escrito que iba a ser sepultado entre los ricos.
Su cuerpo fue llevado a una tumba de un rico llamado José de Arimatea, una tumba prestada. Pero hay una parte que me llama mucho la atención. Dice, sabiendo que estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Salmo 69. Y bebió el vinagre. En lugar de agua, le dieron a beber vinagre. Cuando ya estaba todo listo, toda la profecía cumplida, el Señor dijo, consumado es. Porque Él no solamente es el autor de todo esto, sino que el consumador de todo. Él acabó la obra que el Padre le dio. Lo dice en muchos pasajes, hermano. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino he venido a hacer la obra que el Padre me encomendó. Y le preguntaron por ahí, ¿cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Él predicó la verdad, dejó el Evangelio y cumplió. Y consumó su obra como sacerdote, como profeta, ¿cierto? Y como víctima del sacrificio. Acuérdense que Él hizo las veces de sacerdote y víctima a la vez. En otras palabras, el Señor Jesucristo, en quien tenemos que siempre, hermanos, tener puesta nuestra mirada, es el único digno de gloria. Autor, consumador ¿de qué? Consumador de la fe. Y aquí yo quiero que vamos a terminar con esto, hermanos, porque la fe que nos muestra el Señor Jesucristo es tremenda. Miren lo que dice aquí en Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué significa sufrió la cruz? La muerte de cruz es tremenda. Pero debemos entender que ¿quién motivaba todo eso? Voy a decirlo humanamente, quien lo empujaba a hacerlo era el gozo de obedecer a su Padre. El sufrimiento de la cruz está reflejado en ese imperativo cuando Él dice, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz es sinónimo de muerte. El oprobio es la afrenta, la deshonra, el agravio, la ignominia que Cristo sufrió. Acuérdense que Él era judío. Lo primero que hacen ahí en el pretorio, los soldados villanos, ¿cierto? Le desnudaron. Y no lo dejaron como nosotros lo vemos, porque tenemos aquí la imagen del catolicismo romano con una especie de pañal en su parte genital. A Él lo desnudaron completamente, hermanos. Porque tenía que también llevar la vergüenza que ocurrió en Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer, por causa del pecado, se dieron cuenta que estaban, ¿qué? Estaban desnudos. La imagen más pura, el Señor no nos mandó a hacer imágenes, pero la imagen más pura de Cristo es completamente desnudo, la ignominia pública ahí en la cruz. Y se mofaban de Él. Lo escupieron. No solamente escupo, saliva, sino que secreciones bronquiales, lo dice el profeta Isaías. Le pegaban con una varilla, le decían, profetiza, ¿quién te pegó? Y se burlaban de Él. Le vistieron con un manto de escarlata, como un rey. Le pusieron un letrero arriba en la cruz, este es el rey de los judíos, véanlo, miren. Y se mofaban, meneaban la cabeza, estiraban la boca. La gente decía, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Lo miraban como un vil delincuente, como un vil mentiroso, soñador. Pero Él era Dios muriendo por nosotros, hermano. Y los únicos que descubrimos eso y lo atesoramos, aunque nos vengan a decir que no es real, la fe verdadera que Él puso en nosotros nunca nos va a hacer claudicar. El que murió en la cruz es aquel que no solamente tiene la autoría y la consumación de la fe, sino que aquel que vivió gozoso todo aquello. Vivió la cruz, menospreció el oprobio, porque el gozo estaba delante de Él. Y por eso que el Señor lo exaltó en el cielo.
como lo dice Filipenses, ¿no es cierto? Le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Y termino con esto, para que nuestro peregrinaje nunca se canse hasta el desmayo. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que el Señor bendiga su palabra.